Bien, buenas tardes con todos. Una vez más, darles la bienvenida a este curso. Eh, este curso que vamos a estar viendo estas tres semanas, ¿sí? A todo lo que concierne en la parte de abonos orgánicos y biofermentos. Hablar de abonos orgánicos y biofermentos, pues es hablar de una amplia gama de lo que concierne a la parte de fertilización, ¿no? Bueno, quien les habla es el ingeniero Rubén Saico Mendoza, ¿sí? Actualmente, cursando una maestría en lo que es la parte de suelos y egresado de acá de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, ¿sí? Quiero hacerles la invitación a cada uno de ustedes para que al momento de dictar el curso, cualquier duda, inquietud que tengan, lo puedan hacer a través del chat o en el peor también de las opciones, podría ser también que puedan habilitar su audio. Sí, bien, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la parte del tema de lo que es la preparación de los abonos orgánicos, ¿ok? Bueno, antes de empezar, es como algo a manera general, ¿sí? Es importante mencionarle a cada uno de ustedes, perdón, un ratito. Ya, ok. Lo que quería mencionarles antes de empezar, y esto es algo común que muchos ya sabemos, y es que a nivel, en la actualidad, todo lo que concierne a la parte de degradación de suelo, es importante saber de que nuestros suelos últimamente en la actualidad se encuentran muy degradados, ¿no? ¿Y esto debido a qué? Debido a un mal uso de lo que concierne a la parte de fertilización sintética, todo lo que concierne también a la parte de manejo y conservación de suelos, ¿sí? Contaminación ya sea por sales, contaminación por pérdida de carbono, pérdida de biodiversidad, en fin, un sinfín de problemas que en la actualidad ocasionan la degradación de los suelos. Recuerden y tengamos conocimiento que cuando hablamos de degradación del suelo, es aquel suelo pues que prácticamente no tiene ninguna propiedad física, química, biológica, es decir, es un suelo inerte, ¿sí? Que no tiene ninguna función en lo que concierne a la parte de agricultura. Eso en cuanto a lo que es la parte de degradación del suelo. Y por ello, entonces, la importancia de poder mejorar estos suelos, ¿no? Para poder formarlos que sean suelos fértiles, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes que en las principales pérdidas, pues, por temas de degradación del suelo, es la pérdida de la biodiversidad, ¿sí? Cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando también de lo que es la parte de los microorganismos que están en el suelo y la pérdida de materia orgánica, que es la parte de lo que nos aporta la relación carbono-nitrógeno en el suelo, ¿no? Entonces, les he puesto acá en azul, porque estos son los temas más principales que vamos a ver, ¿no? Y la materia orgánica, los abonos orgánicos, pues es ello, ¿no? A aumentar la materia orgánica es incrementar, hacer mayor uso de compost, mayor uso de preparación de guanos, temas de humus de lombriz, ¿sí? Y ello pues va a ayudar a mejorar, digamos, la biodiversidad, ¿no? La flora microbiana del suelo, ¿sí? Entonces, otro factor que en la actualidad también se ha visto y se viene observando es que en los campos se viene haciendo quema de cultivos, ¿no? De rastrojos, que muchas veces esto, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona la pérdida de carbono, ¿no? Es decir, el carbono del suelo se pierde y por ende, pues este suelo queda empobrecido de lo que es la parte de nutricional, ¿no? Entonces, fíjense la importancia también entonces de evitar este tema de quemaduras de rastrojos en el suelo, ¿no? No es algo que nos ayude o nos facilite como en la parte agrícola,
a poder mejorar la composición del suelo, sino que más bien lo debilita, ¿no? Entonces, lo que debemos evitar es esto, pues, ¿no? No hacer esta mala práctica en lo que concierne a la parte de la agricultura, ¿eh? Y ahí tienen ustedes entonces lo que es la degradación y por qué debemos aplicar los abonos orgánicos, ¿no? Fíjense ustedes que bajo estos criterios de gráficos que he puesto acá, en forma de círculos, fíjense ustedes que la mayor parte de degradación física del suelo es por erosión, ¿no? Por erosión por agua. Estas erosiones, pues, lo que hacen es arrastrar los sedimentos, ¿sí? Partículas, piedra, este, todo lo que tenga que ver con lo que son parte de que pierdan la estructura del suelo, ¿no? El agua, como sabemos, es un recurso hídrico que no solamente nos facilita o nos da fructificación en las plantas, sino que también bajo un sistema de alta intensidad puede ocasionar una erosión, ¿no? Y esto en las alturas, por ejemplo, la parte de aquí del Perú, por ejemplo, si hablamos de la selva alta, ¿sí? Cuando ocurre una erosión hídrica, pues fíjense que todo lo que está en la parte de arriba, ¿sí? Es arrastrado a las partes superficiales, ¿no? Y muchas veces, a veces arrastra temas de, como ya lo había mencionado, piedras, ¿no? Y que muchas veces eso impide el laboreo, el trabajo en lo que es la parte agrícola, ¿no? Por eso que hoy en día hay problemas también de salinización, problemas de metales pesados, que pues la erosión hídrica lo ocasiona, ¿no? Pero también está la erosión por viento, la degradación química por el uso irracional de fertilizantes sintéticos y bueno, pues otros factores 4% que puedan afectar el tema de la degradación del suelo, ¿no? Y las principales causas, pues como podemos ver acá, son la deforestación, el pastoreo excesivo, la actividad agrícola y la actividad industrial, ¿no? Fíjense que la actividad agrícola está como un 27% en lo que concierne a la parte de degradación. Y la pregunta es, ¿por qué la parte agrícola forma parte de un problema de degradación? Pues muchas veces cuando no sabemos manejar la parte de la agricultura, vamos a romper muchas veces lo que es la parte de la estructura del suelo, ¿no? No hablo de textura, sino de estructura del suelo, ¿no? Entonces, fíjense que en ese sentido, la actividad agrícola está ocasionando este problema, ¿no? Un tema de fertilizantes sintéticos que pueda ocasionar la salinización del suelo, un tema, pues, de repente de un uso de suelos pesados, suelos, aguas también con hartos cloros, agua con sodio, en fin, problemas de quemadura de rastrojos, lo que habíamos visto anteriormente. Hay muchos factores que intervienen dentro de esta actividad agrícola, ¿no? Romper también la parte, un mal uso de maquinarias agrícolas, de repente un subsolado inadecuado, un arado excesivo que rompe las partes principales de la composición del suelo y pues esto ocasiona pues un problema de degradación, ¿no? Por ello que la actividad agrícola está formada por un 27% en lo que concierne a la parte de degradación, ¿no? Y ahí el trabajo de cada uno de nosotros en poder mejorar estas labores, ¿no? Y aquí tienen pues ustedes lo que es la parte, ¿no? De degradación, ¿no? Sin aplicación de abonado, fíjense que la degradación del suelo es cada vez mucho más menor, ¿no? La producción cada vez disminuye. Y si a este suelo degradado le aplicamos un abono, ¿sí? De aplicaciones de abonos orgánicos, biofermentos, el suelo pues degradado va a mejorar y por ende también la producción va a mejorar, ¿no? Entonces, fíjense entonces la importancia de lo que es el abonos orgánicos, ¿no? Y ahí tienen ustedes algunas generalidades importantes que debemos conocer de los abonos orgánicos. ¿Sí? Los abonos orgánicos pues cumplen la finalidad de incrementar la fertilidad de los suelos agrícolas, pues que estos han sido desgastados por mal manejo de conservación, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de lo que es el uso de los abonos orgánicos. Ahora, hablando ya netamente de los abonos orgánicos, ¿sí?
vamos a ver que cuando hablamos de abono orgánico, como su palabra lo dice, se refiere a todo lo que es la parte de descomposición, ¿no? La parte de degradación de lo que es los rastrojos, los residuos, ¿sí? Todo ello pues va a ocasionar la producción la formación de abonos orgánicos. Dentro de ello pues está las labores y la función principal de los microorganismos, ¿no? Que los microorganismos pues los hongos, las bacterias, los actinomicetos, ¿sí? Las micorrizas, todo aquello, pues va a ayudar a la descomposición de estos rastrojos, ¿no? Y pues va a hacer que se libere los nutrientes que nuestra planta y el suelo necesitan, ¿no? Ahora, acá hay otra cosa muy importante que mencionar, que también dentro de ello, pues, hay algunos microorganismos fijadores de nitrógeno, ¿no? Como son este, los Nitrobacter, Rhizobium, algunas micorrizas, ¿sí? Pero que bueno, los cultivos más específicos que se enfocan en esta fijación de nitrógenos son las leguminosas, ¿no? Y cuando hablamos de leguminosas, pues hablamos de frijoles, garbanzos, ¿sí? Eh, Todo ello hace que la fijación de nitrógeno sea mucho mayor y por ende la decomposición sea también mucho más rápida, ¿no? Entonces, todo ello va a ayudar a la descomposición de la materia orgánica. Ahora, los abonos orgánicos también se pueden clasificar según su fuente principal de nutrientes, ¿no? Tenemos abonos orgánicos procesados, que básicamente son aquellos que resultan de la materia prima estabilizada, y abonos no procesados, ¿no? Que ya son pues la aplicación directa sin previa decomposición. Dentro de la composición, y aquí en este gráfico, bueno, en esta imagen les he querido poner la importancia de lo que es los abonos orgánicos. Fíjense que para que una materia orgánica pase a formar, digamos, un compost o un humus, ¿sí? Tiene que pasar por un proceso de degradación, ¿sí? Y en ese proceso de degradación se liberan algunos gases, ¿no? El metano, el dióxido de carbono, ¿sí? El amonio, son algunos de los gases que se producen al momento de la descomposición de esta materia orgánica. ¿Y quién lo realiza o quién lo produce? Los microorganismos, ¿no? Son ellos los encargados, pues, de descomponer los desechos y liberar estos gases. Y vamos a ver más adelante también que estos gases son utilizados hoy en día en la industria para la producción de gas, ¿no? Para lo que es la parte comestible, ¿no? Los famosos balones de gas que nosotros compramos en la cocina, eh, producto de la liberación de estos gases, también se hace hoy en día la fabricación de estos gases, ¿no? Entonces, fíjense entonces la importancia de estos microorganismos y lo que hoy en día se puede aprovechar en lo que es la parte de la liberación de estos gases primordiales, ¿no? Ahora, hay unos, bueno, a manera de resumen, quizás los más utilizados abonos orgánicos en la actualidad son el bokashi, el compost, la tierra fermentada, el vermicompost, que es el humus de lombriz, los extractos vegetales, los abonos verdes y los rastrojos, ¿no? Vuelvo a mencionar, no es que solamente sean esos abonos, sino que hay muchos más, pero digamos que los más utilizados son estos 7, ¿no? Ahora, de estos 7, los que más se producen o los que más conocemos quizás sea el compost, el bokashi y el vermicompost, ¿no? Que son digamos, los abonos más utilizados en la actualidad, ¿no? Eh, las tierras fermentadas pues sirven como sustrato para semilleros o almácigos, ¿no? Bueno, su uso más específico es en la parte de invernaderos, ¿no? Para lo que es la fabricación de semilleros, plantas, ¿no? Bajo este, bolsas, ¿no? Entonces, fíjense que cada uno de ellos, pues, tiene también una función muy especial, una preparación, específica, que vamos a ir detallando cada una de ellas, ¿no? Los insumos para abonos orgánicos, bueno,
es importante también mencionar de que hay insumos, o mejor dicho, residuos que proceden de diferentes, ¿cómo se puede decir? Diferentes, producciones, ¿no? Miren, por ejemplo, fíjense ustedes, aquí tienen residuos provenientes de lo que es la parte forestal, de la actividad industrial también, de la actividad, agrícola y de la actividad ganadera, ¿no? Tenemos aserrín, pulpa de café, bagazos de caña de azúcar, orines, huesos, pelos, plumas de aves, en fin. Fíjense que todos estos, insumos son importantes para preparar un abono orgánico, ¿no? No es que uno sea más importante que el otro, sino que cada uno, tanto la ceniza como el aserrín, como las aguas residuales, los orines, dependiendo del insumo que nosotros podamos utilizar, pues la propiedad, nutricional de nuestro abono va a ser distinto, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, también cuando hablemos de estiércoles, estiércoles de aves, de gallinaza, de vacuno. Vamos a ver también que cada uno de ellos tiene propiedades distintas, ¿no? Su composición nutricional es muy diferente, muy distinta, entonces todo eso va a hacer de que la producción sea mucho mayor dependiendo del estiércol que estemos utilizando. ¿Sí? Eh, a modo también general, me gustaría que sepan de que los abonos orgánicos tienen muchas ventajas en lo que es la parte del suelo, tanto en la parte física como en parte química y la parte biológica. Dentro de la parte física, pues está lo que es la formación de agregados en el suelo, la mejora de retención y absorción de aguas para las plantas, ayuda a descompactar suelos cohesionados, mejora el régimen gaseoso, en lo que es la parte del espacio aéreo del suelo, y mejora también el balance hídrico del suelo, ¿sí? Ahí tienen ustedes un gráfico, por ejemplo, de lo que es la materia orgánica bajo sus niveles estándares, ¿no? De 0 a 0,35%, de 1 a 2, de 2 a 3 y mayores a 3, ¿no? Cuando hacemos análisis de suelo y vamos a ver de que nuestro análisis de suelo, por ejemplo, nos arroja un contenido de materia orgánica que está en 1 y 2%, pues vamos a ver que nuestro contenido de materia orgánica es bajo, ¿no? Y bajo estas condiciones debemos de aumentar, ¿no? Por ende, si tenemos un suelo de 3% a más, pues vamos a estar ante la presencia de un suelo con alto contenido de materia orgánica, ¿no? Y que dependiendo pues del cultivo que estemos manejando, vamos a optar de repente por aumentar o disminuir también el contenido de materia orgánica, ¿no? En lo que es la parte, las propiedades químicas, está de más también mencionarles que incrementa la capacidad de cambio catiónico, aumenta el poder tampón del suelo, la disponibilidad de elementos nutritivos también, la proporción de color del suelo, le da un color oscuro al suelo, típico de los suelos con alto contenido de materia orgánica, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues, lo que más destaca y lo que más es importante mencionar es la SIC, ¿sí? La capacidad de cambio catiónico, que vamos a ver que esta es una propiedad muy importante del suelo que le permite, pues, intercambiar iones, ¿no? Sea tanto aniones como cationes dentro del complejo este, del suelo y de la materia orgánica, ¿no? Entonces, esta es la propiedad más importante dentro de las propiedades químicas, ¿no? Ahí tienen ustedes. Y esto de acá es a lo que yo me refiero cuando hablo de capacidad de intercambio catiónico. Fíjense ustedes, esta es la partícula del suelo, ¿no? O el complejo arcillo-húmico, también conocido, ¿sí? Acá vamos a encontrar que dentro de este complejo arcillo-húmico está, pues, compuesto por cargas negativas, ¿sí? Estas son las cargas negativas del suelo. Pues va a estar, ligado a ellos, ¿no? Los, iones positivos, mejor dicho, los cationes, ¿no? Del complejo del suelo, ¿no? Aquí tenemos al calcio, al potasio, al magnesio, ¿sí? Al cobre, como con cargas positivas que se unen
a las cargas negativas, ¿no? Y pues el intercambio, la capacidad de intercambio catiónico es esto, ¿no? Que los iones con cargas positivas puedan adherirse a la partícula del suelo, ¿no? Y que estos pues formen luego como una reserva, ¿sí? Para que cuando la planta requiera los nutrientes, estos puedan salir a la solución del suelo, diluirse y ser tomadas por la raíz del suelo, ¿no? Entonces, ello de ahí es lo más importante que debemos de saber, ¿no? Dentro de la propiedad física y química del suelo, ¿no? Aquí, la partícula del suelo representa la parte física y los iones, cationes y aniones de la solución suelo representan la parte química del suelo. ¿Ve? Y en lo que concierne a la parte biológica, incrementa la actividad biológica de la microflora y la microfauna, incrementa la población microbiana pues, de fijadores de nitrógeno, lo que habíamos mencionado, los azotobacterias, los nitrobacterias, los rizobios, la producción de sustancias activadoras de crecimiento y le proporciona antibióticos al suelo, ¿no? Y vamos a ver que dentro de la estructura del suelo, ¿sí? Existe una amplia gama de microorganismos. Acá pueden ver ustedes, por ejemplo, en este gráfico, lo que es la biota del suelo, ¿sí? Está compuesta por virus, bacterias, actinobacterias, hongos, algas, protozoos y nematas. Fíjense, ¿no? Entonces, todo lo que concierne a la parte microbiológica del suelo, ¿sí? Aquí, a manera también general, les he querido poner lo que concierne la parte de la microflora y la microfauna, la mesofauna y la macro o megafauna del suelo, ¿sí? Ahí tienen todo lo que ustedes pueden conocer, las bacterias, los hongos, los nematodos, los protozoos, ¿sí? Los escarabajos, los caracoles, ¿sí? Todo lo que concierne la parte de la microbiota del suelo. Y es importante que saber también que dentro o en un gramo de suelo encontramos de 10 a 1.000 millones de bacterias, ¿no? O sea, digamos que las bacterias, aquí como lo menciona, digamos que es uno de los principales, este, eh, l- la composición que más podemos encontrar dentro del suelo. Igual que el tema de los hongos, ¿no? Y los actinomicetos. Son los principales o las tres microorganismos que más se encuentran en el suelo, ¿no? Y estos son los que van a ocasionar pues la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, podemos decir de que hay más microorganismos en una cucharada de suelo sano que gente en el planeta, ¿no? Habíamos visto que hay desde 100 a 1 millón de microorganismos, ¿no? Solo en un gramo de suelo. Ahora, ustedes imagínense en 1 kilo, en una tonelada, ¿no? ¿Cuántos, cuánta cantidad de microorganismos pueden haber, ¿no? Ahí tienen ustedes entonces lo importante que es la fertilidad y la incorporación de abonos orgánicos. Eh, es sabido de que las plantas, ¿sí? Requieren de cierta cantidad de nutrientes, ¿no? Minerales, aniones, cationes, que la planta, pues, conforme va desarrollándose, va necesitando cada uno de ellos. Y pues la materia orgánica cumple esa función, ¿no? De proporcionarle de manera este, eh, lenta cada uno de estos nutrientes. Cuando me refiero a la liberación lenta es porque la materia orgánica libera los nutrientes no de golpe, como se puede decir, sino que lo va liberando poco a poco, ¿no? En la actualidad se hace una fertilidad mixta a veces, en algunos campos realizan una fertilización mixta que consiste en aplicar materia orgánica y fertilizantes sintéticos, ¿no? Con la finalidad de que el elemento o el nutriente esté de manera más disponible para la planta en el momento que este lo requiera, ¿no? Por ejemplo, si aplicamos un abono en la etapa de desarrollo del cultivo y ya estamos entrando, digamos, a una etapa de floración y el elemento necesita, pues, de los nutrientes esenciales para esa etapa,
Y si no los tiene, ¿de dónde creen que los va a absorber? No los va a absorber de ningún lado, simplemente la planta va a reflejar las deficiencias, la caída de flores, de repente por ahí algún tipo de estrés, ¿no? Entonces, qué se hace? Se hace una fertilización mixta, ¿no? Y en esa etapa, digamos, donde la planta lo requiere con mayor necesidad, se le hace una fertilización sintética, ¿no? Algún tipo, un boro, ¿sí? Un zinc, de repente un calcio, un magnesio, ¿no? Que es muy importante en esa etapa, ¿no? Y la materia orgánica con el transcurso de los días, pues va a ir liberando poco a poco, de manera que también para cuando llegue a la etapa de maduración o la etapa de cuajado, pues estos elementos ya estén disponibles para la planta, ¿no? Estos elementos no solamente tienen que salir, digamos, de la materia orgánica, sino que tienen que formar parte de la solución del suelo. Recuerden que para que la planta pueda tomar los nutrientes, perdón, tienen que estar en la solución del suelo, no en el complejo arcilloso, no en el complejo arcillo-húmico, sino en la solución suelo, ¿sí? Eso a modo de resumen. Ahora, bueno, hay algunas desventajas también en lo que es la parte de los abonos orgánicos y lo vamos a ver de que hay algunos de ellos pues que nos pueden, digamos, hacer la presencia de metales pesados, ¿no? Nos puede ocasionar de repente que podamos tener problemas de cadmio, de algún elemento que de repente nos ocasione problemas al momento de producir nuestros cultivos, ¿no? Las malas hierbas también hay algunos, y bueno, creo que a modo eh, de experiencia es importante mencionarles de que algunos que ya trabajan con materia orgánica o abonos orgánicos, cuando uno aplica estos tipos de abonos, se puede dar cuenta de que la presencia de malas hierbas este, a veces crece con mayor intensidad, ¿no? ¿Y es por qué? Porque algunos de estos también contienen semillas, ¿no? Semillas de maleza. Dependiendo de la procedencia del lugar donde podamos eh, pedir o solicitar este abono, pues muchas veces eh, ellos traen semillas de maleza, ¿no? Y por ello que se puede ver la presencia de estas malas hierbas, ¿no? Acá, por ejemplo, en estas imágenes podemos ver que cuando uno aplica al contorno, y recuerden, esto también es importante mencionarlo, el abono orgánico se aplica de esta manera. Yo he visto que en algunos campos he podido observar, presenciar de que, por ejemplo, aplican, lo dejan encima y le echan una capita de tierra y ahí quedó, ¿no? Viene el agua y lo riegan y ya, pues ya abonaron su cultivo. Para poder abonar y hacer un buen abonamiento de nuestros cultivos, se necesita esto, ¿sí? Hacer una pequeña zanja. Tampoco se requiere de una zanja, pues de digamos, una calicata de 1 metro de profundidad, ¿no? Simplemente, digamos que 20, 40 centímetros, ¿no? Y eso también va a depender del cultivo que estemos manejando, ¿no? Si es un frutal o una hortaliza, ¿no? En el peor de los casos, la mayor cantidad de raíces activas, por decirlo así, están dentro de los primeros 40 centímetros, ¿no? Entonces, es lo suficiente que se tiene que hacer una perforación, ¿no? Y en esa perforación circular que está, digamos, de acuerdo a la copa del cultivo, se aplica, digamos, acá el abono orgánico, ¿no? Muchos también tienen la mala, digamos, labor de aplicarlo acá cerca al tallo. Si lo aplicamos cerca al tallo, pues no va a haber ninguna respuesta a la aplicación de estos abonos. ¿Por qué? Porque acá no se encuentran las raíces, digamos, activas, ¿no? Acá se encuentran, digamos, las raíces viejas. Conforme la planta va creciendo, recuerden, la raíz va creciendo también, ¿no? Entonces, al momento de crecer, las raíces más activas, más nuevas, se encuentran en esta zona. Por ello es que se requiere que la aplicación sea en lo que es el tema de la copa del árbol, ¿no? Si acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que la copa está acá. Entonces, a esta altura se le hace
digamos, el agujero para poder, digamos, incorporar el abono, ¿no? Y es todo el contorno, ¿sí? Todo el contorno. Para tener una mayor distribución uniforme y pareja es todo el contorno, es decir, una circunferencia, ¿no? Y en esa circunferencia aplicar el abono orgánico, ¿sí? Eso a modo, digamos, de un consejo, ¿no? Para aquellos que de repente no sepan cómo aplicar un abono orgánico, ¿no? Y desde luego esto de acá tiene que ser tapado, ¿no? Para que, digamos, no pueda haber ningún tipo de volatilización o pérdida de estos abonos orgánicos, ¿no? Entonces, como les decía, cuando uno aplica estos abonos orgánicos en lo que es en contorno de la planta, vamos a observar esto, ¿no? Esto, la presencia de maleza, ¿no? Que muchas veces, pues, esos son temas de costos, ¿no? Que a veces tenemos que lidiar con ello, ¿no? Desde luego, algunos aplican herbicidas quizás para un tema más rápido, pero otros, pues, utilizan el deshiervo, ¿no? Que es la manera, digamos, más correcta y la labor más adecuada para poder desaparecer estas malezas, ¿no? Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, el valor de metales pesados que de repente nos puedan aportar algún tipo de estiércoles, ¿no? Por ejemplo, el guano de bovino, el guano de cerdo, el guano de pollo, el guano también, la feca de pollo, la feca de cerdo y la feca de bovino, ¿no? Fíjense que si nos damos cuenta, eh, la mayoría de guanos y estiércoles tienen un porcentaje de metales pesados. No es que no los tengan, sí los tienen. Por ahí puede haber algún proveedor que les pueda decir, te vendo tal estiércol con 0% de metales pesados, ¿no? Eso, digamos, es algo imposible, porque todo este guano o estiércol contiene ya sea un alto o bajo contenido de metales pesados. Entonces, para ello es importante solicitar un análisis, ¿sí? El proveedor que nos pueda vender, digamos, algún tipo de estiércol, guano, es importante que tenga que tener una certificación y adicional a ello, pues un análisis, ¿no? Para poder verificar cuánto es la cantidad, digamos, que pueda tener de metales pesados, ¿no? Entonces, los metales pesados más conocidos tenemos el arsénico, el cadmio, el zinc, el cobalto y el mercurio, ¿no? Son los más conocidos y los que más abundan, ¿no? Y también, pues, el plomo, ¿no? El plomo también es un elemento pesado muy conocido, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de tener también, solicitar, digamos, estiércoles de un proveedor que tenga certificación, ¿no? Ahora, aquí viene un punto muy importante que también me gustaría mencionarles. Muchos de nosotros cuando compramos algún tipo de estiércol o guano, este, ¿cómo comprobamos o cómo sabemos si realmente ese guano es 100% guano o 100% estiércol? Y que no nos están combinando con algún otro, digamos, material. ¿Alguno de ustedes sabe cómo poder hacer esa práctica de conocer cuánto de guano puro nos están dando? ¿Han trabajado ustedes alguna vez con esto? ¿Saben cómo calcular ello? A ver, a la participación también de ustedes es muy importante. Me gustaría saber si es que alguno de ustedes conoce o sabe cómo detectar si es que el guano que nos están vendiendo es 100% guano o nos están dando de repente con algún material. Algunos guanos hoy en día vienen con cierta cantidad de arena. Y la pregunta es, ¿cómo saber, este, o tierra, ¿no? ¿Cómo saber cuánto de tierra o arena me están dando, este, cuando yo compro un determinado guano? ¿Saben ustedes detectar eso? ¿Han hecho pruebas? A ver, a ver, ¿alguno me puede decir?
o no han hecho, digamos, esa práctica. ¿Nariz? Ya. A ver, vamos a ver. Entonces aquí les tengo ya por ejemplo, esto de acá. ¿Pueden ver la presentación? Rally, dice que no. Ya, ok. ¿Puedes ver la presentación, Rally? ¿Me confirmas? Ya, perfecto, Rally. Muchas gracias. Miren, cuando nosotros compramos algún tipo de guano, y es muy importante que conozcan esto, una prueba para poder detectar si es que nos están vendiendo un guano, este, en algo más directo, si nos están vendiendo netamente guano o nos están, digamos, enyucando un guano con alto contenido de arena o de tierra. ¿Qué hacemos? Esta práctica es muy común y les invito a que cuando ustedes hagan o compren algún tipo de guano puedan hacer esta práctica. ¿En qué consiste esta práctica? Fíjense ustedes. Vamos a poner una olla, cualquier recipiente que tengamos a la mano y vamos a prender un fuego, ¿sí? Ahora, al momento de prender este fuego en este recipiente, vamos a hacer, vamos a sacar un saquito o dependiendo de la cantidad que nosotros podamos calentar, ¿sí? Acá, por ejemplo, este es un saco de 25 kilos, que aquí nos vendieron pues el guano. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos incorporado al recipiente que está acá con fuego, ¿no? De manera que vamos a quitarle con esto la humedad al guano. Los guanos que nos venden hoy en día tienen una cierta cantidad de humedad, 80%, otros a veces tienen más, menos, dependiendo, ¿no? Entonces, le vamos a quitar la humedad. Al momento de quitarle la humedad, vamos a buscar, digamos, como un colador, ¿sí? Un colador donde vamos a incorporar poco a poco este guano. Con ayuda de una manguera con agua, vamos a agregarle poco a poco, y con la finalidad, pues, de que las partículas puedan filtrar esta malla y puedan quedar como en esta imagen de acá, al en medio, ¿no? Una vez lavado el guano, vamos a obtener esta cantidad de harina. Esta cantidad de arena también la vamos digamos, a guardar en un envase o un recipiente y lo vamos a pesar, ¿no? En este caso de acá tiene un determinado peso, ¿sí? Y que, por ejemplo, si hacemos una regla de tres simple básica, tenemos 25 kilogramos de guano, ¿sí? Y nos da, por ejemplo, 30 gramos, digamos, de arena. Entonces, si en 25 kilos de guano tenemos 30 gramos de arena. Ahora saquen ustedes por la cantidad o por las toneladas o digamos o por los kilos que ustedes han pedido de guano, ¿no? Es una regla muy básica que nos va a ayudar a determinar cuánta cantidad de arena tiene, digamos, ese guano. Ahora, no es que todo o los 25 kilos tengan esta cantidad. Hay algunos que pueden tener de repente más, pueden tener menos, pero ya nos aproximamos a una cantidad, ¿no? Que más o menos podemos sacar alguna conclusión, ¿no? De que pueda tener esa cantidad, ¿no? Entonces, bajo este método, podemos determinar entonces cuánto de arena nos está viniendo en ese guano, ¿no? Y les invito a que cada uno de ustedes lo pueda hacer en sus predios, en sus zonas, ¿no? Para que puedan determinar cuánta cantidad de arena, ¿no? Y así, pues, poder reclamarle o hacerle un llamado al proveedor de que para la próxima, pues, nos vendan mayor cantidad, digamos, de guano que de arena, ¿no? Entonces, esa es la forma como se puede, digamos, detectar la cantidad de material, ¿no? De arena o tierra que nos pueda traer los guanos, ¿sí? Quedó,
¿Quedó claro ese punto? A ver, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya, muy bien, correcto. Entonces, si ha quedado claro eso, vamos a continuar, ¿sí? Ahí habíamos o estábamos viendo entonces de los metales pesados y de la manera como también podemos calcular la cantidad de arena o tierra que contiene este guano, ¿no? Bien. Este, Ahí tienen ustedes también un análisis y por ello ahí viene la importancia también de hacer un análisis de suelo para poder observar y ver pues cuánto es la cantidad, digamos, de humedad, la cantidad de cenizas, de nitrógeno, de fósforo que pueda tener dicho guano. Fíjense hasta acá ustedes, miren, esta es la humedad a la que yo me refería. ¿Ves? Hay algunos guanos que tienen, por ejemplo, el guano de isla tiene de 40 a 30% de humedad. El guano de gallinazo tiene más, tiene 52. El estiércol de vaca aún mucho más, tiene 63% de humedad. ¿Sí? Y la turba orgánica que tiene una humedad de 20 a 30%. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes de que esto también es importante al momento de hacer nuestra compra de guano o estiércol, que también, este análisis sea por una empresa certificada y pues que nos puedan proveer, digamos, de los valores que nosotros requerimos para poder, digamos, tener en cuenta cada uno de estos detalles, ¿no? Los beneficios, bueno, está de más mencionarlos, ya los hemos visto. También existen beneficios en la parte socioeconómica y ambiental, que ahí ustedes lo pueden ver. Y el valor nutricional, que es muy importante, que cada uno de ellos nos aporta un cierto grado de nutrientes, ¿sí? Dependiendo de la procedencia, como les vuelvo a repetir. Este, hay estércoles que nos van a proporcionar más nitrógenos, otros que nos van a proporcionar de repente más fósforo, más potasio. Entonces, todo ello va a depender, digamos, de la procedencia, ¿no? Ya sea de vacuno, de bovino, de gallinaza, ¿no? Cada uno de ellos va a depender, digamos, la composición. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, ¿sí? Este es el valor nutricional, por ejemplo, de la vaca, de la oveja, de la gallina, del caballo y del cerdo, ¿sí? Miren, que bajo estos criterios, en nitrógeno, por ejemplo, el de cerdo, ¿sí? El purín, que más conocido, nos aporta mayor cantidad de este nitrógeno, a su vez, mayor cantidad de fósforo y mayor cantidad de potasio, ¿no? En cuanto a calcio, pues ya la cantidad es mucho menor, pero si nos vamos al de gallinaza, por ejemplo, fíjense que nos proporciona calcio 8,9%, ¿no? Entonces, por eso es importante entonces ver la procedencia, ¿no? ¿Qué tipo de guano o estiércol estamos utilizando? Y bajo estas condiciones vamos a tener un valor nutricional distinto para cada tipo de compost, tipos de bokashi, tipos de humus, de lombriz, ¿no? Entonces, eso también es importante considerarlo, ¿sí? Ahora, ya entrando a la parte de lo que son los abonos sólidos, vamos a tener como primer abono conocido el compost, ¿no? El compost, pues, es un abono orgánico que se obtiene de la descomposición del estiércol, ¿no? Que dicho sea de paso, está mezclado con residuos vegetales y otros ingredientes orgánicos, ¿no? Aquí pueden ver ustedes que los estiércoles pueden ser, digamos, también pueden ser sólidos o semisólidos, ¿no? El estiércol, a diferencia del compost, es un abono fundamental para mejorar las tierras demasiado sueltas y aumentar su poder retentivo tanto para el agua como para los nutrientes, ¿no? Aquí tienen los estiércoles más conocidos, que son del vacuno, del caballo, la oveja y del cerdo, ¿no? Estercos sólidos y los orines, ¿no? Lo que nos proporciona cada uno de ellos. Y vuelvo a repetir, dentro de los estiércoles tenemos estiércoles sólidos y semisólidos, ¿no? Los sólidos pues son los que nosotros conocemos y lo que siempre vemos, ¿no? De excremento de animales domésticos y pequeña cantidad de orina. Los semilíquidos se trata de una mezcla de excrementos y orina, ¿no? A la que se añade agua para facilitar su transporte y distribución, ¿no?
Ahí tienen las procedencias de cada uno de ellos. La oveja, por ejemplo, muy rico, equilibrado, alto en nitrógeno y requiere de fermentación. El de la cabra, por ejemplo, también contiene más nitrógeno y es rico en minerales. La vaca, por su lado, también contiene menos nitrógeno, pero es ideal para suelos húmedos y tierras frías, ¿no? En caso del cerdo, por ejemplo, es muy diverso, emite olores más agresivos, ¿no? La gallinaza, muy rico en nitrógeno, alto contenido de calcio, que también puede mezclarse con algún otro fertilizante, ¿no? Y es la importancia de cada uno de ellos. Y esto era lo que yo les mencionaba, ¿no? Al comienzo, que hoy en día la liberación de estos gases, ¿no? Se genera, por ejemplo, los famosos balones de gas, ¿no? La liberación del metano se utiliza para producir los gases que utilizamos en la parte industrial, ¿no? Entonces, ello también ha hecho pues que muchos puedan aprovechar este gas, ¿no? Y formar sus, digamos, sus empresas, ¿no? En lo que es, le concierne a la parte de producción de gas doméstico, ¿no? Eso también es algo muy importante que en la actualidad se viene realizando, ¿no? La aplicación del estiércol, entonces ahí tienen ustedes cómo se puede aplicar. Eh, ya habíamos visto, ya lo había mencionado, cómo es la mejor manera de incorporar estos tipos de estiércoles y guanos. Eh, es importante mencionar que se tiene que tapar estos abonos orgánicos porque si no se tapa, va a pasar por un proceso de descomposición en la que muchas veces pues, se ocasiona pérdidas, ¿no? Por volatilización o pérdidas por degradación o pérdidas por algún tipo de repente de oxidación, ¿no? Entonces es importante agregarle tierra cuando estamos aplicando estos abonos orgánicos, ¿sí? Ahí tienen más, entonces ustedes, la composición química de algunos abonos para que lo puedan observar y ver qué tipo de abono ustedes van a utilizar. Los estrécoles de vaca, por ejemplo, ahí tienen de vacuno, de caballo, de gallinaza y de cerdo, ¿no? Los estrécoles, por ejemplo, de vacas lecheras, es un fertilizante orgánico excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a su alto contenido de nitrógeno y materia orgánica, que, digamos, desde la antigüedad se ha utilizado para aprovechar residuos de ganados, ¿no? Y que también restaura los niveles de nutrientes de los suelos agrícolas, ¿no? Entonces, fíjense el color, por ejemplo, ¿no? En el color nomás uno se da cuenta de qué procedencia es, ¿no? El color de acá, por ejemplo, que es algo marrón amarillento, vacuno, ¿no? Y un poco más oscuro es de caballo. Este de acá, que es un color, digamos, eh, pardo, ¿sí? Es de gallinaza y el color, digamos, ya más marrón es el color de los cerdos, ¿no? Es una manera también de cómo identificar, digamos, el tipo de estiércol que nosotros estamos comprando, ¿no? Para que, digamos, podamos tener una reseña, ¿no? O algún indicio de qué tipo de guano estamos solicitando. Las propiedades también, uno de los guanos, eh, abonos orgánicos sólidos más conocido es el guano de isla, ¿no? Uno de los guanos más antiguos en el Perú, ¿no? Que se utiliza, o en la actualidad se usa muy poco debido digamos, a su alto contenido de sales que tiene, pero también en algunos lugares se viene utilizando, ¿no? Y que también tiene un valor nutricional muy importante, ¿no? Nos aporta de 12 a 14% de nitrógeno y de 10 a 12% de fósforo, ¿no? Y dentro de ello también el calcio, ¿no? Como una fuente muy importante para lo que es la parte de la estructura de la pared celular de, digamos, de nuestros frutos, ¿no? Entonces, fíjense que el guano de isla también es un tipo de abono orgánico que en la actualidad pues se utiliza y se viene utilizando para el tema de lo que es la producción de algún tipo de materia orgánica, ¿sí? ¿Cómo se produce la descomposición del guano? El guano, como cualquier tipo, como cualquier materia orgánica, contiene proteínas, vitaminas, aminoácidos y grasas. Y que estos, bajo un proceso de oxidación, y recuerden que cuando hablamos de oxidación, estamos haciendo frente a la presencia de oxígeno, ¿no? Y adicional a ello, la presencia de microorganismos, hongos, bacterias, actinomicetos, ¿sí? Van a liberar estos minerales, ¿no? Los nitratos, los fosfatos, el calcio, el potasio, y también liberan ácidos húmicos, fúlvicos,
y huminas, ¿no? Que también en la actualidad son una fuente de, digamos, de incorporación al suelo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en la preparación, digamos, de estos abonos orgánicos, ¿no? El sustrato, tamaño de partícula, la humedad, que normalmente tiene que estar en un rango de 25 a 45%, el pH también es muy importante, ¿no? Tiene que estar en un valor, digamos, óptimo de 5,5 a 8, ¿no? De pH. La aireación, el espacio aéreo, la porosidad es muy importante para poder generar, digamos, espacio aéreo y que no hayan malos olores, ¿no? Digamos, aireación tiene que estar en un rango de 15 a 20%. Y en cuanto a temperatura, pues cuando hablamos de la preparación de compost, vamos a tener que en el compost pues hay cuatro fases, ¿no? La mesófila, la termófila, el proceso de enfriamiento y de maduración, ¿no? Entonces, y por último, la relación carbono-nitrógeno, que es muy importante, ¿no? Dentro de los abonos orgánicos. eh, Cómo se degrada la materia orgánica y tienen ustedes, ¿sí? Ya lo hemos visto, ya lo hemos mencionado y acá lo tenemos a través de un gráfico, ¿no? Cómo es que se degrada la materia orgánica, ¿no? Los procesos, ¿no? A través, digamos, los residuos y cómo se va, digamos, descomponiendo, ¿no? Y los gases que se libera dentro de la descomposición. Los materiales a compostar, bueno, tenemos los materiales compostables de colores verdes y los no compostables de colores, digamos, marrones, ¿no? Lo que se utiliza, lo que se debe utilizar para producir compost y lo que no se debe utilizar para producir compost, ¿no? Esto ya lo van a leer ustedes detalladamente, qué es lo que se debe utilizar y qué es lo que no se debe utilizar, ¿sí? Estos son los ácidos húmicos, los ácidos fúlicos, que se liberan también en la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Y los ácidos húmicos y los ácidos fúlicos, cada uno de ellos también tiene una propiedad. Los ácidos húmicos son más, digamos, ricos, son más utilizados, a diferencia de los ácidos fúlicos. Pero esto no deja de lado, digamos, su valor también importante dentro de la agricultura, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que los ácidos húmicos son mucho más ricos y mucho más mejores. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de intercambio catónico mucho mejor que el ácido fúlico, tienen un mayor porcentaje de carbono, tienen también un mayor poder quelatante, a diferencia del ácido fúlvico. Y pues bueno, en fin, todas las propiedades que ustedes pueden ver acá, ¿no? Y ahí tienen ustedes lo que es la relación carbono-nitrógeno. Es importante saber y conocer de que la relación carbono-nitrógeno es un valor numérico que determina la proporción de carbono y nitrógeno que podemos encontrar en el suelo, ¿no? Y que este se utiliza para medir la biomasa y la evolución de la materia orgánica del suelo, ¿sí? Acá tienen algunos valores, por ejemplo, guano de ponedoras, eh, guano de pavo, guano de oruga, compost, guano de cabra, compost de serrín, los valores que nos pueden dar, digamos, un aproximado de la cantidad de carbono y nitrógeno que puedan tener cada uno de ellos, ¿sí? Esto de acá, en la próxima clase, lo vamos a ver a través de un cálculo, ¿sí? Estos, relación carbono-nitrógeno se utiliza para hacer cálculos para poder determinar la cantidad de materia orgánica que debemos de incorporar a nuestro suelo para poder, digamos, mejorar su estructura, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y ahí tienen ustedes cómo ocurre cuando la relación carbono-nitrógeno es alta, ¿no? Digamos que si la relación carbono-nitrógeno es superior a 30, el proceso microbiano no se encuentra optimizado y existe un déficit de nitrógeno en la mezcla, ¿no? Como consecuencia, pues el compostaje será más lento y dificultoso, ¿no? Además, también el compost resultante será fibroso y con baja liberación de nutrientes en el suelo. Por eso es la importancia de la relación carbono-nitrógeno. Y vuelvo a repetir, este cálculo de carbono-nitrógeno lo vamos a ver en la siguiente clase, en un Excel, para que puedan ustedes determinar este valor de carbono-nitrógeno, ¿sí? Y lo contrario, cuando la relación carbono-nitrógeno es baja, ¿sí? Los parámetros más, digamos, adecuados de carbono-nitrógeno
mayores a 30, por ejemplo, inmoviliza el movimiento de nitrógeno. Cuando son, digamos, menores a 20, ocurre la mineralización del nitrógeno. Pues, entonces, lo adecuado o, digamos, lo recomendable es que esté en este rango, entre 20 y 30, para que exista un, ¿qué? Un equilibrio, ¿sí? No haya inmovilización ni mucho menos mineralización. Por lo contrario, en el caso de nitrógeno también, cuando hay, digamos, menores de 1% de nitrógeno, ocurre una inmovilización neta de este elemento. Y cuando es mayor a 1,5, ocurre una mineralización de este elemento. Entonces, igual que en el anterior, lo adecuado es que esté dentro de 1 y 1,5 para que no exista problemas de mineralización e inmovilización del elemento. ¿Sí? Esto es lo que nosotros, cómo podemos preparar las capas, cada una de ellas, ¿sí? Digamos que es a 20 centímetros aproximadamente, y digamos que cada uno de ellos es importante cumplirlas. ¿Para qué? Para que haya una descomposición equilibrada de cada uno de ellos, ¿no? Aquí tienen lo que ya habíamos visto, los elementos que se pueden utilizar, grupo marrón y el grupo verde, ¿sí? La primera capa, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿no? Y a la última, por ejemplo, la final siempre debe cubrirse con una capa de tierra, ¿sí? Para que éste pueda, digamos, evitar cualquier tema de volatilización, ¿ok? Estas son las etapas del compostaje, lo que habíamos visto, ¿no? La etapa de enfriamiento y la etapa de maduración. La etapa más, digamos, crítica, donde existe una mayor temperatura, es la etapa de la termófila, ¿no? Que dura 1 a 3 semanas, ¿no? En la parte mesofílica es la parte en la cual empieza a activarse, digamos, la temperatura del suelo, y en la segunda etapa, pues ya es ya donde la etapa llega, digamos, a rangos de 70% de grado de temperatura, ¿no? Luego ya pasa por una etapa de mesofílica, de enfriamiento, donde pues aquí ya va bajando la temperatura, y en la etapa de madurez, donde digamos el compo ya está listo para sus... bajo este criterio, no es recomendable aplicarlo directamente, sino dejarlo un periodo de tiempo de 2 a 3 semanas, ¿no? Para posteriormente recién utilizar este compost, ¿no? Ahí tienen ustedes entonces la temperatura, los valores muy importantes que se tienen que se tienen que tener en cuenta, el proceso de compostaje, que tiene que tener una temperatura de 60 grados centígrados, lo adecuado para que no haya, digamos, tampoco mucho pérdida, digamos, de nutrientes. El valor es adecuado, puede estar entre 60%. En algunos casos se utiliza también 55% digamos, hablando de grados centígrados, ¿no? La humedad, es importante también, mm, determinarla al momento de la preparación de nuestro compost. Al método del tacto es el más conocido, el más utilizado. Algunos quizás no tengan mucha práctica. Lo importante es que al momento de nosotros presionar, si escurre agua o, no, o en nuestra palma de la mano queda retenida alguna cierta película de humedad o de agua, es porque tiene un exceso de humedad, ¿no? Cuando por el contrario no nos deja ninguna marca, o no, digamos, no se forma ninguna figura, es digamos, un compost seco, ¿no? Que no tiene, digamos, humedad. Sea, lo ideal es que no esté ni muy seco ni muy húmedo, sino que tenga un contenido de humedad adecuado. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues simplemente se mide, se agarra una cantidad determinada de compost, se presiona, si forma una figura, digamos, y no libera ningún tipo de agua, digamos que estamos dentro de un parámetro adecuado de lo que es la humedad de compost, ¿sí? Entonces, por ello es importante entonces también medir la humedad. La humedad óptima, como lo había mencionado, está a un 60 a un 70%, ¿no? La aireación para que pueda realizarse el compostaje, ¿sí? Recuerden que el compost es un proceso aeróbico, presencia de aire,
Es importante también removerlo, ¿no? Remover cada cierto tiempo, ¿sí? Dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Puede ser de repente un mes y medio, ir moviendo este compost, ¿no? Para poder liberar estos gases, ¿no? Si estos gases no se liberan, el compost va a emitir un olor muy fuerte o desagradable. Y lo que no se quiere es eso, pues, ¿no? Por ello la importancia de remover este compost, ¿sí? Y el pH, que es importante también, fíjense, un pH adecuado, que digamos puede estar en un 5 a 8, que es lo adecuado. Y en caso de repente algunos que puedan mejorar digamos tener algún tipo de presencia de bacteria, pues pueda manejarse un pH entre 6 a 7,5. ¿Sí? Tienen ustedes entonces la preparación del compost. ¿Sí? No lo voy a detallar porque digamos por temas de tiempo, pero ahí tienen ustedes los procedimientos, cómo se prepara el compost. ¿Sí? Eh, hay algunos problemas también que pueden ocasionarse al momento de la preparación del compost y es muy importante tenerlos en cuenta. Fíjense ustedes que un compost que, digamos, eh, por ejemplo, algún problema de olor fuerte, como el caso de acá, ¿cuál es la razón del olor fuerte del compost? Es porque el compost no tiene suficiente aire, ¿no? Entonces, por ello es importante remover ese compost. Si no removemos el compost, va a tener un olor fuerte. Y por ende, pues va a haber, digamos, olores fétidos, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Remover el compost. Para un compost que trabaja más despacio en invierno, ¿cuál es la razón? Microorganismos se activan con el calor, ¿no? Entonces, ¿cuál es digamos, la solución? Añadir materiales ricos en nitrógeno para generar más calor y microorganismos que trabajen en condiciones óptimas, ¿sí? Entonces, hay algunos problemas que se pueden ocasionar. Las razones las tienen ustedes y la forma de cómo solucionarlo también podemos, ¿no? También se puede solucionar. Por ello, este cuadro también es importante tenerlo en cuenta. El vermicompost, el humus de lombriz, es un fertilizante ya perfeccionado, digámoslo así, en la última etapa de descomposición de la materia orgánica, donde pues aquí los principales protagonistas vienen a ser la lombriz californiana, ¿no? La Yersinia foetida, que la cual hace que descompone el compost, o mejor dicho, se alimenta del compost y libera, digamos, el excremento de las lombrices, que es rico en contenido nutricional, ¿no? Algunos lo preparan en cajas, algunos lo preparan en recipientes, otros lo preparan en pilas, distintas formas de cómo prepararlos, ¿sí? El bokashi es otro abono orgánico utilizado que también es muy importante en la parte agrícola. Y la forma como se prepara también se prepara en capas, ¿no? Bajo diferentes condiciones y dependiendo también del tipo de guano que utilicemos, va a tener un valor nutricional distinto, ¿no? Eh, Se utiliza muchas veces brosa, ceniza, guano, tierra agrícola, ¿no? Que va a ayudar pues a la descomposición, digamos, de los desechos, ¿no? Su forma de preparación, aquí lo tienen ustedes también, cómo se prepara el bokashi y cómo podemos obtener un bokashi de repente usando distintos tipos de guano, ¿no? Su procedencia más que nada. Y cuando hablamos de abonos líquidos, pues hablamos principalmente del biol, ¿no? Es un biofermento muy utilizado en el sector agrícola, ¿no? Las ventajas del biol es que, digamos, no contamina el ambiente, bajo costos de materiales, también da actividad fisiológica y sirve de estimulante. Se puede emplear como fertilizante líquido o también como fertilizante, digamos, tanto aplicarlo de manera vía sistema o vía foliar, ¿sí? Para temas de heladas, para temas de estrés también se utiliza el biol, ¿sí? Es importante mencionar en este punto que si aplicamos el biol directamente del tanque a la planta, vamos a matar la planta. ¿Por qué? Porque el pH de este biol es elevado y lo que va a ocasionar pues es la quemadura de las hojas, ¿no? Y entonces es importante por ello mezclarlo con una cantidad adecuada de agua, ¿no? Para que
disolución o digamos el valor de pH sea menor. ¿Ok? Ahí tienen ustedes entonces cómo es la preparación del biol, ¿no? En la elaboración, por ejemplo, es muy importante que su periodo va de 2 a 3 meses, dependiendo también de hoy en día o existen, digamos, microorganismos que ayudan a que esta, este periodo sea cada vez más corto, ¿no? Hoy en día se produce bioles en un mes, eh, o incluso en menos días, ¿no? Hay microorganismos ya que se encargan de facilitar esta descomposición más rápida y tener, digamos, un biol en menos tiempo, ¿sí? Durante este proceso anaeróbico, donde ya no hay presencia de oxígeno, ¿sí? Es importante bien que se obtiene dos partes, el biosol y el biol. El biosol se obtiene como producto de la descarga o limpieza del biodigestor, donde se elabora el biol, y el biol viene a ser la parte líquida producido durante la digestión anaeróbica, ¿sí? Son los materiales que debemos utilizar para poder preparar el biol, ¿sí? Cómo podemos también, el orden, cómo podemos incorporar para poder tener, digamos, un biol óptimo. Y aquí tienen ustedes cómo también se prepara el biol, ¿no? Como desde el momento uno o la etapa uno hasta la última etapa, ¿no? En la cual ya viene el proceso de descomposición, ¿sí? Eh, el valor o, digamos, lo importante de este biol es que también se utiliza, digamos, en lo que es la parte del control de nematos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para algunos suelos áridos, como por ejemplo los de costa, se utiliza bastante este biol porque tenemos presencia en suelos de costa, se tiene bastante presencia de globodera, ¿sí? Un nemato muy conocido que, digamos, ocasiona pérdidas de incluso 40%, ¿no? Y este biol, pues, va a ocasionar que este nemato, pues, pueda, digamos, a reducirse, ¿no? Recuerden, un buen biol tiene un olor agradable, un pH de 3.3 a 4 y es una fermentación rápida, ¿no? Y el biol también nos ayuda a estimular el sistema radicular cuando lo aplicamos por sistema, ¿sí? Mayor cantidad de raíces activas y mayor cantidad, digamos, de raíces primarias, ¿no? Para el cultivo. Su aplicación, es muy importante mencionarla. Eh, este de acá, por ejemplo, como les mencionaba, se puede aplicar ya sea por, digamos, por gravedad, por sistema o también foliar, ¿no? Algunos prefieren quizás aplicarlo mayormente por sistema o por gravedad, ¿sí? Porque es, digamos, la mejor forma de cómo incorporar el biol, pero en algunos casos, pues, para temas también de plagas, ¿sí? Se puede utilizar el biol vía foliar, ¿no? En condiciones de repente donde la planta más requiere, digamos, este biofermento, se aplica de manera foliar. Las dosis, ahí tienen ustedes, por ejemplo, para el caso de frutales, de leguminosas, tubérculos, hortalizas, cereales y maíz. Dependiendo del cultivo que estemos manejando, tienen ustedes las dosis correspondientes para lo que es el tema del biol, ¿sí? Eso sería en cuanto a lo que es la parte de abonos orgánicos y biofermentos, ¿no? Otro abono, otro biofermento que se me estaba olvidando de repente o no le he podido agregar ahí. No, sí lo tengo, perdón. Este, ahí se los voy a presentar, ¿sí? Eh, Creo que estaba, bueno, ese es cómo se almacena, digamos, hoy en día los violes, la forma
de preparación y cómo se almacena, ¿sí? Las condiciones que requiere. No está, pareció haberlo, quizás no lo he agregado, pero otro biofermento que también es importante mencionar, que se me ha, digamos, de repente pasado, pero igual lo voy a agregar, es ¿cómo se llama? Té de humus, ¿sí? El té de humus es básicamente cuando lavamos el humus, ¿sí? Digamos, líquido, que discurre al momento de lavar el humus, es el famoso té de humus, ¿no? Que también es rico, ¿no? En valores como, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Que se utiliza también bajo sistema, de riego o algunas veces también bajo sistema foliar, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta este punto de todo lo que hemos visto en lo que le concierne a la parte de abonos orgánicos y biofermentos? ¿Que ha quedado claro todo? ¿Sí? Me gustaría que de repente puedan hacer alguna consulta, alguna pregunta o alguna este, inquietud o comentario que puedan tener. Eh, hay una pregunta que me mencionan cuánto tiempo se puede guardar el viol. El viol puedes tenerlo guardado 3 meses. Lo máximo que puedas tenerlo guardado quizás es 6 meses, aunque lo que yo te recomendaría es que en los primeros meses, primer y segundo mes, puedas ya utilizarlo. Porque si lo dejas más tiempo, no es que el biol pierda, ya no sirva, sí sirve, pero digamos que los microorganismos que van a estar dentro del biol, pues ya no, digamos, ya no van a tener una función muy especial porque ya, van a envejecer y pues ya no van a tener, digamos, un valor más, importante en lo que es la decomposición del biofermento, ¿no? Lo adecuado es que tú lo puedas utilizar dentro de los 3 primeros meses, ¿sí? Ya por último, de repente hasta 4 meses, ¿no? Pero más no, porque el valor nutricional y la aplicación del biol va a ser, digamos, mucho menor cuando lo aplicas, digamos, en los 3 primeros meses, ¿sí? Ah, hay otra pregunta que me mencionan y dice, eh, este, en los bioles, este, y compuestos orgánicos sólidos, ¿se puede utilizar la sal? Eh, si hablas digamos, de algún tipo de fertilizante, sí, sí se puede utilizar. Sí se puede utilizar algún tipo de fertilizante, ¿no? Algo, digamos, que pueda ayudarle, digamos, a, a descomponer, ¿no? O facilitar el valor nutricional que nosotros le estamos aportando a ese biol, ¿sí? Sí, sí se puede utilizar eh, el que me ha hecho la pregunta. Sí se puede utilizar una sal. Eh, a ver, ¿qué más? A ver, acá hay otra pregunta que me menciona y me dice, ¿en los microorganismos eh, de montaña se puede agregar al biol? Sí, claro que sí. Los microorganismos de montaña también los puedes aplicar, ¿sí? Es una manera también muy práctica de aplicarlos a la preparación de nuestro biol o biofermento, ¿sí? Si lo ves desde ese punto de vista, o ya sea, digamos, de las montañas, o ya sea que tú puedas comprar en alguna casa comercial, cualquiera de los dos puedes utilizarlo, ¿no? Te van a dar los resultados que tú estás buscando, ¿no? Bajo ese punto de vista. Eh, en los violes se puede utilizar harina de roca, harina de palta también. Harina de roca, ah, no, no, bueno, quizás en algunos lugares
acostumbran a utilizar la harina de roca, pero si me pides mi opinión a modo personal, eh, yo te recomendaría que de repente no lo utilices, ¿no? Tendrías que ver, digamos, la composición de esa harina de roca, ¿no? ¿Qué composición tiene? No porque sea, digamos, una harina o algún, digamos, compuesto, puedas utilizarlo en tu preparación, ¿no? Tienes que ver primero un análisis y ver, pues, ¿no? Cuál es la composición que tiene, digamos, ese material para que tú puedas utilizarlo en tu preparación, ¿sí? Eh, bueno, eso, digamos, a modo de responder las consultas de cada uno de ustedes. ¿Alguna otra inquietud, otra pregunta que puedan tener? ¿Está claro el tema? Si es así, bueno, les doy las gracias a cada uno de ustedes por su atención. Sí, los materiales se los voy a hacer llegar, digamos, al coordinador para que se los pueda hacer llegar a cada uno de ustedes. Y cualquier cosa también ahí les voy a dejar mi número y mi correo para que cualquier cosa me puedan contactar. Cualquier tema de consulta o alguna inquietud o algún material que de repente puedan necesitar, encantado de poder apoyarlos. ¿Sí? Nos estamos viendo entonces la semana entrante que viene, ¿sí? Para continuar con el curso de abonos orgánicos y biofermentos, ¿sí? Muy buena noche con todos y nos estamos viendo la próxima semana.